Paz y bien a todos ustedes, queridos estudiantes que nos han acompañado en este año 25 en el estudio bíblico que imparte la parroquia San Bartolomé Apóstol con el equipo de Didier Cabrera, Patricia Amado y suscrito presbítero Alberto Castiblanco. Bueno, vamos a invocar el Espíritu Santo. Pat, adelante. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Conoce a Jesucristo y así amarás a Jesucristo. En su palabra Él se nos manifiesta o revela. Desde su condición de judío practicante en Israel. Muchas veces es llamado maestro. En un pasaje él mismo lo reprenda. Y lo soy, dijo Jesús. Esa palabra llega hasta nuestros días con múltiples ayudas. Por tanto, pedimos que no dejemos de aprovechar recursos como este de estudiar la palabra de Dios, para que con mayor comprensión, mayor vivencia de la misma tengamos. Siguiente. Hay gran variedad de Biblias, de ediciones de la Biblia. No es que sean diferentes unas de otras, sino que tienen enfoques, ayudas distintas que enriquecen la posibilidad del creyente de comprender la palabra y vivirla mejor. Rápidamente, esta tiene la primera, es del episcopado latinoamericano, con biblistas de nuestro continente. La segunda, del norte de España, de la Universidad de Navarra, que tiene muy buenas notas variadas. La de Jerusalén, que tiene muchas citas bíblicas, es bastante técnica en términos exegéticos. La siguiente es de Monseñor Strobinger, un titán. Leer, reflexionar, orar y actuar la palabra de Dios. Hay otra versión que es la Didache, editada por la Conferencia Episcopal Española, que recurre al catecismo, es decir, complementa con números de catecismo la comprensión de la palabra de Dios y el mismo catecismo. Muy recomendable y es la que más usamos en este curso bíblico en su primera parte, de 3 a 4 de la tarde los sábados. Esta vez estamos grabando previamente ante la imposibilidad de hacerlo presencialmente el sábado próximo. El método que dijimos de el ejemplar de la Biblia, con lección divina. Siguiente. Ahí tenemos también los pasos de dicho lección divina para enriquecernos
santamente con la lectura y vivencia de la palabra. Siguiente. Hay dos obras que sugerimos puedan ustedes referenciar para estudiar el catecismo. Son excelentes ejemplares para un abordaje mayor profundidad, mayor amplitud de las características de los temas asociados al catecismo. Prácticamente el libro de la doctrina católica. Siguiente. Los cuatro grandes ejes temáticos del catecismo. Siguiente. Otras dos grandes obras para un mayor y especializado manejo de la Biblia. El primero recurre a los padres de la iglesia. El segundo se detiene en lo lingüístico, eh, usando el lenguaje original en que fueron redactados los textos bíblicos. El antiguo, el hebreo, y el Nuevo Testamento o Nueva Alianza, el griego. Es un griego que difiere del griego actual. Se llama koiné. Era el griego más común de aquella época. Siguiente. Interpretar la Sagrada Escritura tiene dos grandes enfoques, literal y espiritual. Cada uno de estos también se tiene su división, muy especializado. El literal que utiliza los géneros literarios, se habla de la arqueología y el lenguaje. Y el típico que utilizaban muchos los padres antiguos de la iglesia, la alegoría, la tipología, que enseña que aprendemos para nuestra conducta, nuestra vivencia de la fe. Siguiente. La lección divina aquí tiene, siguiente, cada paso explicado con más amplitud. Esto queda para su servicio cuando les llegue el archivo y es muy útil para la familia, para la enseñanza. Siguiente. El tema de este 15 de noviembre, 33ª semana del tiempo ordinario, es Jesús es juzgado, condenado a muerte, previa tortura. Siguiente. Jesús tiene realeza. Él no apareció como un rey en plena tipología común, sino como un predicador sencillo, pero que hacía grandes milagros y tenía un poderoso verbo. Por lo tanto, esta parte derecha alude al Cristo Mesías, pero que apareció entre nosotros como un Cristo ungido. Cristo quiere decir ungido, sufriente, porque su realeza consiste en el siervo que sufre por los pecadores, por todos nosotros. Siguiente. Ese plan de redención de Dios realizado en Cristo Jesús en sociedad con María
tiene predeterminado redimirnos del pecado de Adán y Eva, transmitido generacionalmente, refrendado por los pecados que cometemos personalmente, cada persona. Quien peca conecta con esa condición de ese pecado. Quien no peca acepta la redención de Cristo en su vida. Siguiente. Todo eso sentado en el árbol de la vida, el árbol de la cruz. Jesús, la semana de pasión, entró glorioso, acamado, en humildad de un borrico. Celebró la cena última, fue torturado poco después de la cena, muerto en la cruz y resucitó. Y se constituyó en el Redentor del mundo. Él es la víctima propiciatoria. Siguiente. Toda la Biblia habla de ese rasgo que tiene la personalidad de Jesús, el sufrimiento, el rescate por todos, porque el pecado es un secuestro del alma destinada por Dios para la salvación, para la eternidad, para la felicidad eterna. Siguiente. Todo estudio bíblico requiere eso, un poco de reflexión, un poco de especialistas, un poco de una disposición genuina, santa para recibir la palabra. Tenemos en esta ocasión, desde lunes 15 de noviembre, dos lecturas del Antiguo Testamento o Biblia hebrea, Malaquías y Salmo 98. Y de nuevo, segunda Tesalonicenses, carta que escribió Pablo a los de Tesalónica, y Lucas 21. Siguiente. Next. Vamos a ver con la primera lectura siguiente. Malaquías, uno de los profetas menores, nos dice en las circunstancias que pinta de Israel, viene el día del Señor. El día del Señor es un lugar del Antiguo Testamento muy relevante. Todos los que obran mal serán como paja el día que los abrace el Señor de los ejércitos celestes. No les dejará ni raíz ni rama. Pero los que temen el nombre de Dios, es decir, que respetan, que el temor de Dios es respeto, brillarán el sol de justicia, les traerá salud, se andarán brincando como terneros del establo. Pisotearéis a los malvados, anuncia el profeta. Recuerden, el profeta de todo profeta es anunciar el amor de Dios, su pueblo, denunciar su pecado de cara a estar santos en su presencia. Siguiente. No descuiden utilizar las citas bíblicas laterales. El pecado tiene su raíz en la concupiscencia, es decir, en el deseo de su objeto apetecible. En este caso es las tres básicas, como Jesús también fue tentado: sed de poder o hambre de poder, hambre de tener bienes y hambre de mm, placer. Es idolatrizar las criaturas
en lugar de adorar al Dios verdadero. El maligno tienta, no obliga a pecar, pero sí propone, ofrece lo que es agradable a los sentidos. El maligno tienta porque Dios le permite que pruebe a los hijos de Dios, en cuanto que de ahí puede obtenerse un bien mayor, venciendo la tentación. Es clave emplear las armas de la oración, la Biblia y la penitencia como hizo Jesús en sus tentaciones en el desierto. Siguiente. El número 309 del Catecismo, al respecto de esta primera lectura, nos dice la providencia y el escándalo del mal. Sí, el mal ocasiona un serio cuestionamiento al sentido de la vida y la bondad de Dios. Pero recordemos que Dios permite, porque venciéndola con los recursos que nos da, venciendo la tentación del pecado, podremos obtener un bien mayor como lo vemos ejemplificado en la historia de el patriarca Job. Molina pidió permiso para tentarlo, que luego han estado en un extremo postrero, perseveró, triunfó y fue compensado doblemente de lo que había perdido. Siguiente. El pecado endurece para recibir la dulzura de Dios. Siguiente. Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía, es decir, de perfeccionamiento, no ya perfecto, acabado, sin más posibilidad de sumarle perfección. Estamos en plan de crecimiento, perfección, plenitud. Siguiente. El mal se derrota con el bien. Siguiente. Caminar deben hombres y ángeles libremente hacia su destino final por elección libre y amor preferente. Puede, por tanto, desviarse. Misteriosamente sabe Dios sacar del mal el bien. Si Dios no fuera omnipotente, no permitiría el mal. Es omnipotente y sabe sacar del mal un bien, pero debe contar con la colaboración del ser humano. Por eso la tentación, vencida con la fuerza de Dios, tiene el mérito de la persona que opta por el bien, por el mandato de Dios y la voluntad de Dios que quiere que sus hijos se perfeccionen. Siguiente. Eso nos dice el 311 del Catecismo. Veamos la segunda lectura, Salmo 98, en algunas el 97. Alabar al Señor, cantar al Señor, alabarlo.
Él da la victoria sobre la tentación, sobre el pecado. Siguiente. No descuiden esas lecturas a cada versículo, al menos una. Y el salmista pide que el mar retumbe, se una a la alabanza y anuncia en el versículo 9 que el Señor llegará para regir la tierra con justicia y rectitud. El mal parece que se impone y triunfa, pero dice muy bien otro salmo, espera en el Señor, sé valiente y ten ánimo, espera en el Señor. Porque la fe en Dios también significa la esperanza de que venga su reino en el corazón de cada uno. Siguiente. Tercera lectura de este domingo, 33º, de Segunda Tesalonicenses 3:7-12. Pablo invita a trabajar, a no ser parásito ni gravoso a ningún otro. Invita a trabajar con sosiego, comiendo de su propio pan, de su propio sudor, no del sudor de los demás. Siguiente. Esta es otra bella explicación del mal en el mundo. Por la ley se introdujo el pecado en el mundo, lo dice otra ley. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Más acude Dios en defensa de sus hijos. Siguiente. Esto nos relata muy bien Romanos 5:20. El 412 del Catecismo nos dice, ¿por qué no impidió Dios que el hombre pecara? Porque lo hizo libre y porque la gracia de Cristo nos ha dado más bienes mayores que los que quitó la envidia del demonio con su tentación original. Dios permite el mal para sacar el bien mayor. Así la culpa de Cristo te da. Cristo saca el bien más grande que todos, la redención de Cristo. Hay que dimensionar lo que Cristo nos trajo consigo. Siguiente. Veamos el Evangelio de Lucas 21:1-19. En el templo, Jesús y sus discípulos ven una viuda que echaba la limosna en el templo. Nota Jesús a sus discípulos que esta viuda echó lo que tenía para vivir. Su ofrenda tenía más valor que los que echaban ofrenda de lo que les sobraba. Una lección para nosotros de no darle a Dios las pequeñeces y lo que nos sobra, sino démosle lo mejor, lo más exceso, lo mejor que tengamos en el corazón. Siguiente. Admirable viuda está la del templo. Luego, admirando el templo, anuncia a Jesús que será destruido. Jesús conoció el templo que construyó Herodes el Grande. Anuncia acontecimientos que ocurrirán alrededor de su segunda venida. Muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, y nos pide que no vayamos tras ellos. Habrá muchos ciudadanos que quieran seguir a estos engañadores, a estos falsos profetas. Siguiente. Esto es lo que toca al fin del mundo, ¿no? El mundo como entendido como reino humano.
Aunque haya guerras y desgracias, no será el fin enseguida. En general, se alzará nación contra nación, habrá grandes terremotos, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Eso se refiere al futuro. Pero humildemente hay que aprender que se aplica también a nuestro tiempo. No faltan guerras, terremotos y grandes signos en el cielo como para ignorar que nuestra época también merece estar incluida en esta advertencia que Jesús hace cuando la fe estará tambaleando e incluso se habrá perdido. Siguiente. Los discípulos les echarán mano, los perseguirán, encarcelarán. Y esto sucederá, miren, de un mal saca un bien. Jesús, porque así será testimonio del acontecimiento sumario de la humanidad, la muerte de Cristo en la cruz. Llamativo que Jesús pida que se grabe en el corazón, no preparar la defensa. Siguiente. Hay referencias en los versículos a otros evangelistas. Los discípulos recibirán palabras que vencerán a los adversarios. Serán traicionados por sus familiares y amigos. Algunos los matarán, otros odiarán, pero no se perderá ni un cabello de la cabeza. Con la perseverancia salvaremos nuestras almas. Esto habla pues entonces de una gran prueba, de que los buenos serán perseguidos, incluso los matarán. Pero Jesús invita a no perder la cabeza, a confiar en Él. Siguiente, hacer el bien frente al mal. Veamos el número 2544 del Catecismo, que nos dice sobre esta ejemplar viuda que dio lo que tenía para vivir. Siguiente. Jesús vivió pobre, casto y obediente. Eso mismo pide a sus discípulos y a todo aquel que le siga de cerca. Es necesario desprenderse de las riquezas en cuanto al corazón para entrar en el reino de los cielos. Siguiente. Contundente frase. Siguiente. 26:12 del Catecismo. Vigilancia y la oración. Llama a la conversión y a la fe, pero también a la vigilancia. La oración de los discípulos es un combate, liberando la oración es como no se cae en la tentación. Arma principal para no caer en la tentación, la oración. Recuerden que Jesús dijo eso en la prueba suprema en el Getsemaní. No pueden velar una hora conmigo. Y los discípulos vencidos por el sueño. Siguiente. Nos dice entonces el 26:12 del Catecismo. Este temor de Dios también se refiere a el respeto a lo sagrado.
el sentido de lo sagrado. Se ha perdido, pero se puede rescatar invocando al Espíritu Santo, que nos regale temor de Dios, es decir, respeto de Dios. Siguiente. Si la iglesia lo pierde, las consecuencias para la humanidad son terribles. 2485. La mentira es gravísima, ocasiona enorme daño. Es mayor la mentira su culpabilidad cuando la intención corre riesgo de tener consecuencias funestas para los que son desviados de la verdad. Hoy reina un clima de aprecio, de estima de la mentira. Siguiente. Número del Catecismo 675. La Iglesia entiende la vida espiritual como combate. Lo dice muy bien Mateo 11, 1 al 29. El reino de los cielos sufre violencia en la tierra, es decir, el combate contra la tentación. Siguiente. Este número 675 del Catecismo trata de la gran prueba que pasará la Iglesia y el mundo. La Iglesia pasará por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Esa impostura religiosa es la del anticristo, es decir, que harán quemar el Vaticano, los grandes santuarios de la Iglesia Católica, perseguir a los cristianos en cuanto pueda hacerlos esclavos y expropiarles sus riquezas. Siguiente. Veamos un cuadro de Gerrit van Honthorst, Cristo de Caifás. Cristo es perseguido en los cristianos que son perseguidos por su fe. Aquí está ante la autoridad religiosa Caifás. Levanta el dedo acusador a Jesús porque le cuestiona que quiere destruir el reino de Israel, pero él no quiere el reino de particular de una zona de país, de planeta. Quiere luchar contra el imperio del mal con el sacrificio de su sangre. Fíjense que Jesús refleja más luz que el profeta Caifás, como el pintor se nos ingenia para comunicar verdades de la fe. Siguiente. El gesto de levantar el índice se diferencia de Tomás, que Jesús le pidió aplicara sobre sus heridas para que creyera. Lo acusa Jesús de culpa de querer destruir la nación. Jesús se escucha en silencio. Obe- Se pliega de Dios al momento de someterse a las autoridades judías y romanas. Siguiente. Jesús escucha sin replicar. Se sometió a toda clase de humillación y opresión. En algunas ocasiones va a responder con frases cortas.
pero en general permanecerá en silencio. Nosotros cuando somos juzgados sí que levantamos tutelas, reposiciones, pero pues naturalmente que cuando está en juego la propia fama, sin embargo los santos nos demuestran que es posible eh, dar testimonio de Jesús a costa de la propia vida. Siguiente. Este canto habla de la segunda venida del Señor. Es un canto neocatecumenal. Cristo rompe las cadenas. Viene el Señor vestido de majestad. Alude al Salmo 98 y al Evangelio, que remite a la venida segunda del Señor en gloria. En cuanto la ubicamos, escucharemos una parte de ese canto. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. La santidad es el adorno de tu casa. Tu trono está firme desde siempre tú eres Señor. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Aquel que nos amó, que nos libró de todos los pecados, aquel que nos amó, que nos ha hecho sacerdotes de su reino. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Él viene en las nubes y todos le verán, también aquellos que le traspasaron. Todos los reyes y pueblos de la tierra se lamentarán, se lamentarán. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Viene el Señor. Veamos ahora una ejemplar vida de un santo que fue pecador y que llegó a la santidad con la ayuda de Dios, San Alberto Magno, que se celebra el 15 de noviembre, precisamente. El 15 de noviembre se celebra a San Alberto Magno. Alberto significa de buena familia. En su juventud ingresó a la comunidad de los padres dominicos. La gente lo llamaba el Magno, el Grande, el Magnífico, por su gran sabiduría.
También lo llamaban el doctor universal porque sabía de todo, ciencias religiosas, ciencias naturales, filosofía, etc. Gracias al estudio, era geógrafo, astrónomo, físico, químico y teólogo. Fue un brillante profesor en Colonia, Alemania, en París y en otras universidades. En su tiempo se mezclaban la filosofía y la teología en las clases y él tuvo el mérito de separarlas. También descubrió que Aristóteles, el famoso filósofo griego, tenía en su doctrina ideas muy parecidas a las cristianas. Tuvo el honor de ser el maestro de Santo Tomás de Aquino. Falleció el 15 de noviembre de 1280 a los 74 años. El Papa Pío XII lo nombró patrono de aquellos que cultivan las ciencias naturales. Recuerde, vencer la tentación, vencer el pecado, requiere mucha oración. Los actos de reparación de los Sagrados Corazones es una grandiosa oración digna de cultivar. Siguiente. La oración también implica acudir a María, la orante perfecta, la que nos lleva a Jesús y a San José. Siguiente. Estos libros pueden encontrar en la librería de la Parroquia San Bartolomé. Otra devoción digna de cultivar es la del Divino Rostro. Contemplar su Divino Rostro, que tiene oraciones propias, que no se rezan especialmente los martes. Esas frases de abajo tienen que ver con dos salmos. Que ilumine, Señor, su rostro sobre nosotros, sea con nosotros en la Eucaristía. Siguiente. Invocamos el Espíritu Santo que traiga el segundo Pentecostés, que tanta necesidad tiene la Iglesia y toda la tierra en estos tiempos. Gracias por su participación y su atención. Eh, Les invitamos a que se suscriban al canal y apoyen este esfuerzo, eh, suscribiéndose ahí donde está señalado. Y también mm, incluyendo el like, el gusto por que hayan derivado de este curso. Dios los bendiga.